investiguen y tomen algún tipo de obra civil en particular o alguna obra civil que se haya realizado o que se esté realizando y analicen y investiguen, luego expongan de qué manera la topografía participa en esas obras civiles. Repito, es en determinadas obras civiles, en determinado tipo de obras civiles, como puede ser carreteras, puentes, túneles, puertos, qué sé yo, en distintos tipos de obras civiles, o en alguna obra civil en particular, el puente tal, el túnel tal, o bien alguna obra civil que se esté desarrollando. Lo cierto es que la idea es ver de qué manera la topografía participa en esos casos. Normalmente, cuando lo hacíamos presencial, hacíamos grupos de a dos alumnos, eh, y bueno, y después lo exponen, que normalmente se exponía en clase con un PowerPoint, y la idea es acá, a través de manera virtual, también poder exponerlo con un PowerPoint. Normalmente entregaban una carpeta, que ahora la carpeta sería digital, que también me la tendrían que después de exponer, mandar por mail. Y si quieren prepararlo de a dos alumnos, pueden hacerlo, y si no, de manera individual. Eh, Eso sería para el miércoles 6 de octubre. Luego el 13, ese miércoles 6 de octubre, antes de arrancar, vamos a tener cuestionario referido a lo que veamos en la clase de hoy, que es la bolilla 6. Luego, el miércoles 13 de octubre, tendríamos el parcial globalizador de las 6 primeras bolillas, ¿sí? Y bueno, Profesor, nada, después ya continuamos, ¿puede, sí. puede repetir la fecha del parcial que justo se me cortó? La fecha del parcial sería el miércoles 13 de octubre. Perfecto, gracias. Y el miércoles 6 ustedes expondrían, yo los voy nombrando de manera aleatoria para que vayan exponiendo el trabajo que hayan elegido de investigación. Tiene que ser cortito, digamos, no más de 5 minutos de exposición. Pueden hacer un PowerPoint o un video, lo que ustedes prefieran, de manera que podamos ver todos qué es lo que vieron, qué es lo que investigaron, y de manera un poco superficial, de qué manera participa la topografía en esos casos, en esas obras civiles o en esas disciplinas de obras, digamos, en ese tipo de obras. Túneles, perdón, minas, muchas veces investigan sobre minas, sobre puertos, que son las batimetrías, que son estudiar los niveles subacuáticos, nivel del fondo de algún curso de agua, ya sea río, lago o mar. Bueno, está un poco abierto. Si me quieren consultar, me consultan, me mandan un WhatsApp. Sí, Yo, profe, tengo una duda. sí. ¿Se pueden usar los grupos de la parte de campo que tenemos? ¿Se puede? Porque si usamos, los podemos usar los mismos grupos. ¿Pero grupos de dos personas? En mi caso somos 3. Y la idea es que no sean más de dos, no más de dos personas. Bueno, No más de dos personas, puede ser una o dos personas, ¿sí? Profe, Sí. perdón que no entendí bien, entonces se presenta el 6, ¿eso? El 6, el miércoles 6, de manera aleatoria, yo lo voy nombrando como para de manera aleatoria ustedes puedan ir exponiendo lo que investigaron, y me entregan por mail lo que sería la carpeta
de ese trabajo. Emilio, yo tengo Sí. una consulta. Sí. Es como muy amplio. ¿Puedes repetir bien cómo sería, en qué bien consistiría hacer el trabajo? O sea, nosotros elegimos una obra de a una o dos personas y qué en sí tendríamos que hacerla todo el trabajo. Vos Todo lo que elegís. vinimos aplicando en la No. Vos elegís un determinado tipo de obra civil que Ajá. quieras, o Puede un, ser terrestre o puede ser un túnel como el de Santa Fe Paraná. claro, puede ser decir, carreteras en general, puentes en general, túneles en general, o bien elegir una obra en particular, el túnel subfluvial, el puente Rosario Victoria, qué sé yo, distintas obras en particular o una disciplina en general, ¿se entiende? O puentes en general o un puente determinado. Cualquiera de los dos casos puede ser. O puede ser una obra civil que esté en ejecución. Qué sé yo, actualmente se está desarrollando acá la Defensa Norte, por ejemplo. Si quieren, podría ser una obra que se esté ejecutando. Puede ser una obra que se haya ejecutado, una obra que se esté ejecutando o un tipo de obra civil en general, como puede ser, reitero, carreteras, puentes, túneles. ¿Está claro? Sí, y de ahí vemos cómo en esa obra se aplica la... En esa obra en particular o en ese tipo de obra en particular, ustedes investigan de qué manera participa la topografía. Recuerden que siempre en las obras civiles la topografía participa desde antes de la obra, desde cuando se está preparando el proyecto hasta el final. Entonces, en cada obra civil, en la que ustedes hayan elegido, de qué manera participa la topografía, y obviamente que se van a repetir porque es natural que se repitan algunos temas, no hay ningún problema, no se hagan problema porque se repitan algunos temas, algunos casos. Eso es natural, va a pasar y va a pasar varias veces, se van a repetir. Cada uno lo analiza por su lado. Cada uno o de a dos, como ustedes prefieran. Bien. Genial. Una consulta. Respecto porque nosotros no tenemos más clase hasta después del parcial, digamos, clase teórica. O sea, de acá a 3 semanas más o menos. Porque la semana que viene no tenemos, después presentamos y después el parcial. Sí. Respecto al parcial, ¿cómo sería la metodología? Tipo, teoría, práctica o cómo se evaluaría, ¿cómo sería eso? Es ambos, sí, es teoría y hay algunos ejercicios de práctica. Bien, ¿y la teoría es como venimos haciendo, por ejemplo, ahora? Así, tipo los cuestionarios. No, es más, o sea, hay cuestionarios, pero también hay multiple choice o no, Ujú. digamos, te hago Claro, una... pero sería por Moodle, digamos, todo, como la Sí, metodología sí, igual que sí, ahora. en el Ahí mismo, va. sí, es en el Claro, mismo, si tenemos que escribir, escribimos como en la los misma plataforma. cuestionarios y eso. ¿Cómo? Si tenemos que desarrollar, desarrollamos como los cuestionarios que venimos haciendo y Tal poniendo las cual, imágenes y así. sí, Está, tal cual. genial. Sí, ¿Y el sí, tiempo que dura? 2 horas. Ajá, bien. Bien. Creo que eran 2 horas, me parece. Está, y la práctica también subimos fotos y eso, así sería más o menos. Sí, ¿Y sí. hay un tiempo determinado para teoría y práctica o usted nos No, da no, y lo manejamos nosotros? dura en total 2 horas o 2 horas y media, no recuerdo bien. Bien, bien, listo. Genial. Bien. Bueno, bien. Si no hay dudas, entonces creo que ya podríamos arrancar. Perdón, profe, a mí Sí. me queda una duda.
Sí, El trabajo de investigación, sí. no me queda claro si se supone que nosotros, o sea, tendríamos que ir a una obra que se esté ejecutando ahora o sería más una No, investigación por es una internet, por ejemplo. ustedes investigan y los ponen. Investigan sobre una obra o un tipo de obra en particular y los ponen en clase. Entonces, si vos querés ir a la obra y hacerlo de otra de un modo, este, normalmente no se hace, normalmente se investiga y se expone en un PowerPoint, este, eh, determinada obra. Ahora, si vos decís, bueno, yo me voy a dedicar a la obra que se está haciendo acá, la Defensa Norte, y voy a ir y voy a sacar fotos, si lo querés hacer, nunca nadie lo hizo, pero está abierto, está abierta la posibilidad. Lo importante es que lo investigues y nos lo expongas a todo el resto, a tus compañeros y a mí, acá a través de este medio. Ok, perfecto, Si lo gracias. querés hacer a través de un video, vas y te entrevistás con un ingeniero de la obra y después nos traes el video. Sería una forma, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir, qué sé yo. Vos no está lo importante es que vos lo investigues y nos lo expongas nosotros. Después, la manera, el PowerPoint es el más común, pero si tenés otra alternativa y otra forma de mostrarnos lo que vos investigaste, bienvenido. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Vamos a compartir toda la pantalla porque si no después se complica. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, sí. Ahora sí. Así, bien. Bien, la bolilla 6, que es el tema del cual nos vamos a ocupar hoy, habla de medición indirecta de distancias. Nosotros ya vimos, no recuerdo en el número de qué bolilla, medición directa de distancias, y ahora de lo que nos vamos a ocupar es la de medición de distancias, pero de manera indirecta. Porque una distancia se puede medir de dos modos, de manera directa o de manera indirecta. La medición lineal directa, ya la definimos en su momento, dijimos que consiste en la medición de una distancia mediante una sucesiva aplicación del instrumento de medir utilizado y recorriéndola en toda su extensión. Esa es la característica fundamental de la medición lineal directa, que se recorre en toda su extensión. Ejemplos serían cuando uno mide una distancia con cintas, con reglas de longitud conocida, con alambres de una longitud determinada. Antiguamente en el campo, en la zona rural, era una costumbre medir las distancias, grandes distancias, con alambres de longitud conocida, qué sé yo, de 50 metros. Y de esa manera, aplicándolo una sucesiva cantidad de veces, se determinaban las distancias. Cualquiera de ellas estamos hablando de medición lineal directa. Ahora, en esta bolilla nos vamos a ocupar de la medición lineal indirecta, que consiste en la medición de una distancia, ya sea mediante elementos electrónicos, mediante cálculos auxiliares o mediante métodos ópticos, pero sin recorrer la distancia. Vamos a determinar la distancia sin recorrerla. Esa es la característica que la diferencia de la medición lineal directa. La medición lineal indirecta se mide la distancia sin recorrerla. Bien. Dentro de los métodos de medición lineal indirecta, como les menciono abajo, tenemos lo que se llama la medición óptica de distancia. Y la medición óptica de distancia pueden ser mediante dos métodos, que sería la medición estadimétrica o la medición paraláctica. La estadimétrica, si ustedes recuerdan, la mencionamos cuando vimos que, cuando hablamos de la medición estadimétrica. ¿Alguno Cuando recuerda? teníamos
cuando teníamos nivel óptico y las reglas, y usamos los hilos horizontales superiores e Ahí. inferiores. Perfecto. Cuando hicimos nivelación geométrica con el nivel óptico, determinábamos la distancia desde el nivel hasta la mira, ¿mediante qué? Mediante medición estadimétrica. Bueno, ahora la vamos a estudiar en particular. Entonces, la medición óptica de distancia la podemos dividir en medición estadimétrica o medición paraláctica. Si nosotros quisiéramos medir la distancia entre el punto A y el punto B, depende si formamos un triángulo donde tenemos un ángulo y un segmento transversal opuesto. Depende, habrá casos en que el ángulo va a ser constante y habrá casos en que este segmento transversal que está en el lado opuesto va a ser constante. Depende del caso. Si el ángulo es constante, estamos ante el caso de medición estadimétrica. Mientras que si el segmento transversal es constante, estamos ante el caso de medición paraláctica de distancia. En cualquiera de ellos, fíjense que si nosotros queremos resolver la distancia S, S va a ser L sobre alfa. ¿De dónde deduzco esta relación? De que el ángulo en radianes, por definición del radián, es igual a arco sobre radio. Pero cuando este ángulo es muy angosto, este segmento transversal va a ser muy pequeño y el arco de circunferencia se lo puede aproximar al segmento transversal. De ahí que alfa va a ser lo que es arco sobre radio, en este caso segmento transversal sobre S, L sobre S. Y entonces, si yo despejo, digamos, lo que sería el radio, en este caso es la distancia S, pasa multiplicando y el ángulo pasa dividiendo, y me queda que la distancia va a ser segmento transversal dividido el radio. Si dividido el ángulo, siempre y cuando el ángulo esté en radianes. De ahí puedo deducir esta ecuación, y de esta ecuación, si L es constante, es medición paraláctica; si alfa es constante, es medición estadimétrica. ¿Está claro? No sé si se entendió. Si está claro, seguimos. Sí, se entendió. Bien. Surge entonces de la definición del radián. La ecuación surge de la definición del radián. Bien, entonces estudiemos el primer caso, que es cuando el ángulo es constante. Estaríamos ante el caso de la medición estadimétrica. Entonces, la medición estadimétrica la vamos a poder diferenciar en dos casos, que va a ser, un caso va a ser cuando la visual sea horizontal, que se planteaba cuando trabajábamos con el nivel óptico, porque el nivel óptico es un instrumento que solamente tiene visual horizontal. Pero también puede pasar que querramos medir una distancia mediante estadimetría, pero con una visual inclinada. Entonces tenemos que diferenciarlo del caso de medición horizontal. Entonces vamos a tener caso de visual horizontal o caso de visual inclinada. Los cálculos obviamente serán distintos si la visual es horizontal o si la visual es inclinada, porque recuerden que en topografía siempre nos interesa la distancia proyectada al horizonte. Entonces, en este caso ya la distancia es horizontal, pero en este caso tendremos que proyectarla al horizonte. Veamos en particular primero el caso de visual horizontal, que es el caso más sencillo, y para luego pasar a ver el caso de visual inclinada. En el caso de visual horizontal, que era el que se nos planteaba cuando trabajábamos con el nivel óptico, la deducción de cómo llegamos a poder medir esta distancia a partir de las lecturas de mira, surge de poder relacionar estos dos triángulos que se producen en el recorrido de las visuales.
El recorrido de las visuales dentro del anteojo hasta llegar a las miras, pasando por los hilos del retículo, determina estos dos triángulos que son semejantes. Estos dos triángulos, este pequeño que está dentro del instrumento y este más grande que está afuera, son dos triángulos semejantes donde nosotros podemos, al ser triángulos semejantes, podemos podemos establecer una relación de semejanza y decir que esta distancia D mayúscula, es, o sea, sobre H es a H, esta distancia D es a H grande, H mayúscula, como F, que es la distancia focal, es a H, a H minúscula, que es la distancia entre los hilos del retículo. F sobre H. Entonces, D sobre H mayúscula es igual a F sobre H minúscula. O dicho en otro modo, esta distancia es a esa H mayúscula como la distancia focal es a la distancia entre los hilos del retículo. De ahí despejamos la distancia que queremos calcular. H mayúscula, que es la distancia sobre la mira que estaba dividiendo, pasa multiplicando, y me queda esta ecuación, que la distancia va a ser igual. La distancia entre el punto en que estamos con el instrumento hasta, desde A hacia B, hasta la mira, va a ser igual a F, distancia focal, por H mayúscula dividido H minúscula. Ahora bien, estos dos valores, la distancia focal y la distancia entre los hilos del retículo, son constantes, porque son propios del aparato. Y esa constante se denomina constante estadimétrica. Y estos instrumentos se construyen de tal manera, por lo general, de que esa constante, para simplificar, sea igual a 100. Se los construye de tal modo que la constante estadimétrica sea igual a 100 y por lo tanto la ecuación nos queda que la distancia va a ser igual a 100 por h, que era lo que hacíamos en nivelación geométrica. Era 100 por hilo superior menos hilo inferior. Hilo superior menos hilo inferior no es ni más ni menos que h mayúscula. De esta manera estamos resolviendo la distancia por estadimetría mediante visual horizontal. Ahora bien, si tenemos estadimetría con visual inclinada, vamos a tener esta situación. Ahí ya no vamos a poder manejarnos con un nivel óptico, sino que tenemos que trabajar con un teodolito porque también tenemos que medir el ángulo vertical. Entonces supongamos que estamos estableciendo una visual inclinada hacia la mira está en B. Como la mira está a plomo, nosotros, para resolverla, en principio la distancia C', la distancia C' es la distancia inclinada, necesitamos observar la mira, pero de manera normal, o sea, perpendicular a la visual. Para que la mira esté perpendicular a la visual, deberíamos inclinarla el mismo ángulo que tenemos como ángulo vertical. Este mismo ángulo deberíamos inclinar la mira para que esté perpendicular a la dirección de la visual. Entonces este ángulo alfa se repite en la inclinación, el ángulo entre L', que sería la mira normal a la visual, y L, que es la mira a plomo, este ángulo es el mismo ángulo vertical que tenemos en la visual, alfa. Por lo tanto, L', la lectura de mira pero perpendicular a la visual, va a ser igual a la lectura de mira que estamos haciendo sobre la mira multiplicada por el coseno del ángulo alfa, del ángulo vertical. De esa manera calculamos L'. Por lo tanto, S', la distancia inclinada, va a ser igual, por lo que habíamos visto anteriormente, es la constante estadimétrica por L', acá por L'. Eso sería S'. Pero S, que es la distancia que a nosotros nos interesa, que es la distancia proyectada al horizonte, es igual a la distancia inclinada, a S' por el coseno del ángulo vertical. S' por coseno de alfa. S' lo reemplazamos por K por L' y me queda
K por L' por el coseno de alfa. Pero L' era igual a L por coseno de alfa, por lo tanto reemplazo L' y me queda K por L coseno de alfa por coseno de alfa. Por lo tanto me queda constante estadimétrica por la diferencia de las lecturas de mira por el coseno cuadrado del ángulo vertical. Y ahí llego a la ecuación final, que la tengo acá resaltada. Por lo tanto, la distancia horizontal mediante estadimetría con visual inclinada va a ser igual a la constante estadimétrica 100 por la diferencia de lecturas de mira por el coseno cuadrado del ángulo vertical. Esta es la ecuación que me resuelve la distancia por estadimetría con visual inclinada. ¿Correcto? Esto es muy importante. Bien. Si quedó claro, entonces continuamos. Profe, ¿cómo hacemos para darle el ángulo de inclinación, o sea, a la mira? No le damos ángulo de inclinación. La mira está a plomo. La mira va a estar a plomo. Justamente lo que yo hago es, ahora en el desarrollo la inclino el ángulo alfa, pero simplemente para llegar a la fórmula, es para llegar al desarrollo de esta fórmula, es para yo explicarles cómo llegamos a esta ecuación. Pero en realidad fíjense que yo estoy leyendo en mira L, o sea, L es con la mira a plomo. El valor que yo anoto en la ecuación es con la mira a plomo. Yo voy a leer con la mira a plomo L. Yo no leo L', yo leo L. Justamente por eso tengo en la ecuación el coseno cuadrado. Lo expliqué, simplemente la inclino a la mira para explicarles cómo llego a ella, a esta ecuación. Pero, reitero, en el terreno, la mira está a plomo. Perfecto. ¿Y cómo va a estar la mira a plomo? Bueno, mediante la ayuda de un nivel de burbuja o mediante una plomada. Y acá entonces con un teodolito mido el ángulo vertical. Bien. Veamos algún ejemplo de medición estadimétrica con visual inclinada. Supongamos que estoy posicionado en el punto A y en el punto B tengo la mira a plomo y quiero medir la distancia horizontal que hay entre A y B. Resulta que tengo un teodolito cenital y en lugar de darme el ángulo vertical, me da el ángulo cenital o distancia cenital, que es igual a, en este ejemplo, 95 grados, 32 minutos, 12 segundos. Ese es el dato. Ese es el dato, el ángulo cenital y la lectura de mira. En hilo superior estoy leyendo 1,835 metros y en hilo inferior estoy leyendo 0,583. Esas son las lecturas de mira. A partir de las lecturas de mira y del ángulo cenital, yo lo que les pido es que resuelvan la distancia horizontal entre A y B. Bueno, aplicando la fórmula que vimos anteriormente, era S' por el coseno de alfa, pero en realidad, entonces, lo primero que calculo, yo tengo el ángulo vertical, alfa va a ser igual a 90 grados menos el ángulo cenital. 90 grados menos 95, 32, 12 es igual a menos 5 grados, 32 minutos, 12 segundos. Y ahora aplico la ecuación que vi anteriormente. La ecuación esta que tenemos acá. 100 por L por el coseno cuadrado de alfa. Entonces, 100 por L, que es hilo superior menos hilo inferior, por el coseno cuadrado del ángulo vertical que acabo de calcular recién. Si a ustedes hacen esta cuenta, van a tener 100 por hilo superior menos hilo inferior, por el coseno cuadrado de menos 5, 32, 12. Si resuelven esta ecuación, les debería dar una distancia S igual, o sea, una distancia horizontal
entre A y B igual a 124,03 metros. De esta manera estamos resolviendo la distancia por estadimetría con visual inclinada y con la característica de que tenemos un teodolito cenital, que en lugar de darme el ángulo vertical me da el ángulo cenital. Pero como ustedes ya saben esta ecuación de cómo resolver el ángulo vertical a partir del ángulo cenital, pueden aplicar la misma fórmula, la misma ecuación. Y llegamos a ese resultado. ¿Está claro? ¿Les dio? ¿Lo resolvieron? Sí, sí. Bien. Bien. Hasta aquí, entonces, tenemos medición estadimétrica. Dentro de los métodos ópticos de medición tenemos la medición estadimétrica. Pasemos a estudiar ahora el otro caso de medición óptica a distancia, que sería la medición paraláctica, que se da cuando el ángulo no es constante, sino que el segmento transversal es constante. Para la medición paraláctica de distancia se usa una mira de ínbar, que ínbar es una aleación acero-níquel que tiene la característica de que es prácticamente invariable ante las diferencias de temperatura, no se dilata ni se contrae. Y se usa la mira ínbar o mira horizontal, es una mira que mide exactamente 2 metros de extremo a extremo. Entonces, lo que se hace es, estacionado en el punto A, en el punto B se coloca la mira ínbar de manera transversal a la dirección hacia A y lo que hacemos es desde el punto A apuntarle a los extremos de la mira ínbar y hacemos lectura a izquierda y a derecha de las direcciones, con lo cual con el teodolito vamos a estar resolviendo el ángulo horizontal φ, que no es ni más ni menos que el ángulo que forma el plano vertical que pasa por el extremo de la mira y contiene la vertical en el punto A, y el plano vertical, este otro rayado que pasa por el extremo de la mira ínbar y contiene a la vertical del lugar. Por lo tanto, y estos 2 metros que tiene la mira ínbar también están en la proyección horizontal. Por lo tanto, yo puedo trabajar con este triángulo que sería la proyección horizontal. Esta proyección horizontal sería este triángulo donde tenemos el segmento de 2 metros, tenemos el ángulo horizontal φ, porque es el que forma los dos planos verticales, o la proyección de los mismos sobre el plano horizontal, φ, y la distancia que quiero resolver D mayúscula. Entonces, acá lo que es constante, recuerden que es este segmento transversal que siempre va a ser 2 metros. En cambio, φ va a depender de cuán cerca o lejos esté yo del punto. Fíjense que si yo trabajo con la mitad de este triángulo, voy a tener L sobre 2, va a ser el cateto opuesto, y D esta distancia. Entonces, la tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, L sobre 2 sobre D. Esa es la tangente. Entonces, si yo despejo D de esa ecuación, me va a quedar D igual a L sobre 2 por la cotangente de la mitad del ángulo, estábamos trabajando con la mitad de φ sobre 2. Donde L es constante, son 2 metros, dividido 2 es igual a 1 por la cotangente de la mitad del ángulo. Por lo tanto, para eso se construye la mira con 2 metros para que se simplifique la ecuación y me queda directamente la distancia en metros igual a la cotangente de la mitad del ángulo. O 1 sobre la tangente de la mitad del ángulo, es lo mismo. Entonces, de esa manera, yo ya obtengo, esa es la característica que tiene la medición paraláctica, es que no tengo que diferenciar entre visual inclinado o visual horizontal, porque ya me está dando el resultado proyectado al horizonte, ya me está dando D
la distancia ya me la está dando, fíjense, proyectada sobre un plano horizontal. Y ya está directamente en metros, igual a la cotangente de la mitad del ángulo. ¿Está claro? Bien. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar a ver un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Estamos estacionados con un... Obviamente, si tenemos que medir el ángulo horizontal, el instrumento que vamos a necesitar, ¿qué es? El teodolito. El teodolito. Y en el punto opuesto, en B, vamos a estar con la mira horizontal de Invar. Entonces, estacionados en el punto A con el teodolito, le apuntamos a un extremo de la mira, le apuntamos al otro y por diferencia de lectura vamos a leer el ángulo φ. Ahora el ejemplo se plantea de la siguiente manera. Calcule la distancia horizontal medida con mira de Invar si el valor de φ del ángulo horizontal es 1 grado 21 minutos 12 segundos. Y calcular el error que se comete en la distancia por cada segundo de error que se comete en la determinación de φ. Aparte, en el ejemplo, en el cuestionario, en el ejercicio, digamos, que les estoy planteando, yo les pido que me calculen la distancia d, pero aparte les pido que me investiguen a ver qué error tengo si yo cometo un error en el ángulo de 1 segundo. O sea, por cada segundo, ¿qué error cometo en la distancia? Un poco para comparar, ¿se acuerdan que en estadimetría habíamos visto que por cada milímetro de error en la estimación de la mira cometíamos un error de 10 centímetros en la distancia? Ahora veamos por cada segundo que cometamos de error en la determinación del ángulo horizontal, cómo influye para una distancia, para esta distancia, cómo influye ese error en el ángulo. Lo primero que hacemos es calcular D para esta situación, y D es directamente entonces la cotangente de la mitad del ángulo. Cotangente de la mitad del ángulo que estamos midiendo. Si aplicamos la ecuación, vamos a llegar al resultado que es igual a 84,67 centímetros. 84 metros, 84,670 milímetros o 84,67 centímetros. Eso sería para esta situación. Con error, o sea, le agregamos 1 segundo a la lectura del ángulo y calculamos la distancia para la nueva situación, para el ángulo con 1 segundo más. Y el ángulo con 1 segundo más va a ser igual, la distancia para un ángulo con 1 segundo más me da, en lugar de 84,670, me da 84,652. El error va a ser la medición sin error menos la medición con error, y eso me da, si hago la diferencia, me da igual a 0,018, o sea, 1,8 centímetros o 18 milímetros. Eso significa que por cada segundo que yo tenga de error en la lectura del ángulo horizontal, para una distancia de 84 metros, voy a tener un error de 18 milímetros o casi 2 centímetros. Casi 2 centímetros. ¿Está claro? Sí, sí, se entendió. Bien. Vamos a hablar de taquimetría, que es una técnica muy importante para el relevamiento de hechos existentes. La taquimetría viene del griego, que significa medición rápida, pero viene de medición rápida no en cuanto a velocidad, sino en cuanto a rápida en cuanto a lo expeditivo, a una medición aproximada. De ahí viene el concepto de taquimetría. Y consiste la taquimetría, sobre todo lo que es la taquimetría tradicional, porque ya vamos a ver que hay una taquimetría moderna hoy día, pero la taquimetría tradicional consiste en la medición óptica de distancias para la ubicación plana y altimétrico de puntos sobre la superficie terrestre. Entonces, taquimetría lo definimos como procedimiento topográfico que se apoya en la medición óptica de distancia
para la ubicación planialtimétrica, o sea que cada punto va a estar planialtimétricamente ubicado. De cada punto vamos a poder determinar las coordenadas X, Y, Z, si van a estar planialtimétricamente ubicados, pero como lo vamos a realizar mediante métodos ópticos, va a ser justamente por ello el concepto de taquimetría, va a ser una ubicación expeditiva, una ubicación aproximada, porque la distancia no va a tener, la medición óptica a distancia, tiene no es muy precisa, por eso va a ser una ubicación aproximada, pero que puede ser de muchísima utilidad. Por lo tanto, como dice abajo, mediante este método se podrán determinar de forma simultánea las coordenadas norte, este y cota, o sea, X, Y y Z, de puntos sobre la superficie del terreno. Si nosotros estamos posicionados en el punto A, y en el punto B, acá, está en el terreno natural y la mira. Entonces le apuntamos a la mira, medimos el ángulo vertical, y a partir de medir el ángulo vertical y de hacer las lecturas de mira, vamos a poder obtener la distancia horizontal, y luego que obtengamos la distancia horizontal, vamos a poder obtener los delta X y los delta Y, pero a su vez también vamos a ver cómo podemos obtener el delta H, que sería la coordenada Z. ¿Por qué? Porque tenemos la distancia horizontal que acabamos de calcular y el ángulo vertical. Por lo tanto, ¿qué podemos aplicar? Si tenemos la distancia horizontal y el ángulo vertical. ¿Más fuerte? La nivelación trigonométrica. Muy bien. Podemos aplicar la nivelación trigonométrica y de esa manera determinar el delta Z, la coordenada Z del punto en cuestión. Muy bien. Entonces, la taquimetría tradicional, que es aquella que se realiza con teodolito y mira vertical, la taquimetría tradicional, se basa en la determinación óptica de distancias, se basa en el paso de las coordenadas polares a coordenadas rectangulares y en el cálculo del desnivel mediante nivelación trigonométrica. En esas tres cosas se basa la taquimetría tradicional. Reitero, determinación óptica de distancias, paso de coordenadas polares a rectangulares y el cálculo del desnivel mediante nivelación trigonométrica. ¿Por qué aclaro taquimetría tradicional? Porque hoy en día, utilizando la estación total, también estoy realizando taquimetría porque estoy determinando la ubicación de puntos a partir de la medición de la distancia inclinada, ya no es una determinación óptica, sino una determinación electrónica de la distancia, pero estoy a partir de la distancia inclinada y a partir del ángulo vertical y los ángulos horizontales, voy a ubicar puntos de la superficie terrestre. Voy a ubicar planialtimétricamente, o sea, los voy a ubicar no solamente planimétrica, sino también altimétricamente. Por lo tanto, estoy haciendo una taquimetría de precisión con una estación total. Pero la taquimetría tradicional implica no el uso de estación total, sino el uso de teodolito y mira vertical. Entonces, es muy importante que sepan en qué se basa la taquimetría tradicional para poder entender a la misma. Bien. Las ecuaciones que vamos a necesitar resolver para poder determinar planialtimétricamente la ubicación de los puntos va a ser la siguiente. Dijimos, la determinación óptica de la distancia. La distancia D, habíamos visto que por estadimetría con visual inclinada era K por H por el coseno cuadrado del ángulo vertical. K, constante estadimétrica, igual a 100. H, hilo superior menos hilo inferior, o sea, intervalo de mira o diferencia de lectura hilo superior menos hilo inferior. Y alfa
el ángulo vertical. De esa manera obtengo la distancia horizontal D. Una vez que obtengo la distancia horizontal D, puedo aplicar delta I y delta X. El delta I y el delta X, que son lo que tengo que agregar en la coordenada X e Y, va a ser igual a la distancia horizontal por el coseno ahora de phi. Phi, que es el ángulo horizontal, que como es con respecto al norte, ¿qué es phi? El ángulo con respecto al norte de una dirección. ¿Qué es? El azimut. El azimut. Perfecto. Entonces, el delta I va a ser la distancia horizontal por el coseno del azimut y el delta X va a ser el D, la distancia horizontal por el seno del azimut. O seno del ángulo horizontal respecto del norte, de la dirección del eje de las Y, que se lo hace coincidir con el norte. Bien. Por lo tanto, D lo reemplazo por la ecuación de estadimetría con visual inclinada y me queda delta I igual a la constante estadimétrica por la diferencia de lectura de los hilos superior menos inferior por el coseno cuadrado del ángulo vertical por el coseno del ángulo horizontal o del azimut. Y el delta X va a ser la constante estadimétrica por la diferencia de lectura de hilo superior menos inferior por el coseno cuadrado del ángulo vertical por el seno del azimut o ángulo horizontal. Estas son las fórmulas para resolver el delta X y el delta Y por taquimetría tradicional. Por último, las coordenadas finales del punto 2 van a ser I2 igual al I del punto 1 más el delta I. Y el X2 va a ser igual al X del punto 1 más el delta X. Obviamente que delta I y delta X son con su signo, ya sea positivo o negativo, entonces esta suma será algebraica y esa suma positivo o negativo me va a dar el coseno del azimut y el seno del azimut son quienes me van a aportar el signo para el delta X y delta Y, como ya lo vimos cuando vimos la planilla de coordenadas y superficie, como el seno, la función seno y coseno del azimut, me aportaban el signo para aquellos casos en que había que restar y aquellos casos en que había que sumar. De esta manera obtenemos el X y el Y finales. O sea que planimétricamente ya estaría ubicado el punto, me está faltando la ubicación altimétrica, la coordenada Z. Entonces para el desnivel dijimos que tenemos que aplicar nivelación trigonométrica. El delta H entre el punto P1 y P2 va a ser igual a la distancia proyectada al horizonte multiplicada por la tangente del ángulo vertical. Ahora bien, a eso tengo que sumarle la altura del instrumento, porque la visual está dada desde el teodolito, y el teodolito está a una cierta altura, entonces tengo que sumarle la altura del instrumento y restarle la lectura del hilo medio de la mira, porque yo estoy apuntando a una mira, entonces menos la lectura del hilo medio. De esa manera, agregando estos dos factores, obtengo el delta H total. El delta H total va a ser igual a D, que era la constante estadimétrica por la diferencia de lectura de hilo superior menos inferior, por el coseno cuadrado del ángulo vertical, por la tangente ahora del ángulo vertical, más altura de instrumento menos lectura de mira. Si desarrollo la tangente como seno sobre coseno, el coseno del denominador se me simplifica con el cuadrado del coseno y me queda constante estadimétrica por diferencia de hilo superior menos inferior por el coseno de alfa seno de alfa más altura de instrumento menos lectura de mira. Y de esta manera entonces estoy hallando el delta H. Ahora, la cota del punto 2 va a ser la cota del punto 2 va a ser igual a la cota del punto 1
más el delta H entre el punto 1 y el punto 2. Así como obtenía yo hoy el X y el Y del punto 2, también obtengo el Z o cota del punto 2, como la cota del punto 1 o Z del punto 1, la coordenada Z del punto 1, más el delta H entre el punto 1 y el punto 2, que calculamos por nivelación trigonométrica. Estas son las fórmulas fundamentales para resolver la ubicación de puntos por taquimetría tradicional. Y es fundamental que las sepan desarrollar. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, sí. Bien. Esta determinación que hacemos desde un punto, cuando aplicamos taquimetría, lo que se hace es una poligonal de apoyo, y desde cada uno de los vértices de la poligonal hacemos determinación de la ubicación de cada uno de los puntos por taquimetría. Entonces, lo que acá hicimos para un punto entre P1 y P2, en el campo se hace desde P1, ubicamos el punto 1, 2, 3, y luego desde P1 también ubicamos el punto P2. De esa manera le estamos dando coordenadas a todos estos puntos, 1, 2, P2 y 3, desde P1. Luego, porque el P1 tiene coordenadas conocidas o previamente definidas. Luego nos trasladamos al punto P2 y continuamos relevando por taquimetría desde P2, le apuntamos al punto 4, 5, 6 y P3. Entonces estamos ubicando todos estos puntos. Luego nos estacionamos en el punto P3, que ya fue previamente ubicado, y así continuamos y hacemos todo el relevamiento mediante taquimetría, o sea, estamos haciendo relevamiento planialtimétrico de puntos de la superficie terrestre aplicando taquimetría tradicional. Los puntos de estación, por lo general, se establecen en los vértices de una poligonal, como decíamos recién. Esta poligonal, recuerden que para poder compensarla, lo ideal es que sea una poligonal cerrada o de enlace, pero ya es más difícil. Por lo general se trabaja con poligonales cerradas. Se sale de un punto con coordenadas conocidas o previamente definidas y se termina en el mismo punto. Pero podría darse el caso que la poligonal sea de enlace. Cualquiera de las dos son recomendables. La que no es recomendable es la poligonal abierta, dado que si cometemos errores nunca nos vamos a dar cuenta. Bien, podríamos hacer un pequeño recreo, como para tomar un poco de agua, aunque sea, ir al baño, son las 10:40. En 5 minutos, si les parece, arrancamos. ¿Vamos? Perfecto. Bien. Bueno.